Hoy nos vamos a ahorrar... espera que saco la calculadora. Vamos a ver, son 84 euros de un escáner. 120 de un receptor de ICE. 1000 euros de un analizador de espectro, 300 euros de un televisor y claro, está lo de poder recibir y localizar la posición de los aviones. ¿Cuánto puede costar una torre de control de un aeropuerto? 3 millones de euros, más o menos. Ok, vale. 3 millones. Pues entonces, hoy nos vamos a ahorrar 3.104 euros convirtiendo nuestro móvil en un receptor universal de radio multibanda y protocolo. Entre ellos, en un mini receptor de ICE portátil que podamos llevar con nosotros a cualquier lugar o barco. Y todo ello si mi voz dura hasta el final del episodio. Sí, es que va a estar justito, ¿eh? Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver lo fácil que puede ser convertir nuestro teléfono en un receptor universal de radio, un SDR, que nos va a permitir recibir e interpretar un montón de señales desde cualquier lugar y gastándonos muy poco dinero, pero muy poco, ¿eh? De hecho, lo que vamos a aprender en este episodio va a ser útil si tienes barco, muy útil si no tienes tu propio barco pero navegas, ya sea alquilado en un club de navegación, pero también muy útil si tienes inquietud y curiosidad por probar inventos. Vamos a ver cómo con nuestro teléfono, un cable, una antena y un pequeño sintonizador USB vamos a poder hacer un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, escuchar cualquier señal de radio VHF, ya sea las clásicas emisoras de radio o las conversaciones de las emisoras marinas o los walkie-talkies que se usan en los supermercados, etc. Vamos a tener nuestro propio receptor de ICE portátil en el bolsillo con el que recibir las señales de los transpondedores de los barcos cercanos con sus posiciones, rumbo... Bueno, y puestos a escuchar transpondedores, también vamos a ver, y la verdad es que es sorprendente, cómo vamos a poder recibir las señales de los transpondedores de los aviones que nos sobrevuelan, incluso a muchos kilómetros, con sus rumbos, velocidades y posiciones en tiempo real. Bueno, y tendremos un analizador de radiofrecuencia en nuestro bolsillo para ver si nuestra emisora funciona bien o de qué frecuencia es el mando que tenemos del garaje, o cómo de buena es la emisora portátil china que nos hemos comprado respecto a una de marca, todo eso. Ay, se me olvidaba, por supuesto, convertiremos nuestro móvil en una televisión en la que ver todos los canales de la TDT, pero una tele normal, nada de por internet o gastando datos. Un montón de aplicaciones curiosas que vamos a poder usar en nuestro móvil, añadiéndole un pequeño y barato dispositivo USB. Bueno, o en nuestro tablet Android, claro. Algunas de las cosas que vamos a ver cómo hacer hoy, ya vimos cómo hacerlos con la Raspberry Pi. Por ejemplo, cómo convertirla en un plotter con receptor ICE. Pero visto que el precio de las Raspberry se ha subido un poco a la parra, pues vamos a ver algunas alternativas para tener esas funciones directamente en nuestro teléfono móvil. ¿Y eso quiere decir que es mejor en el móvil? Pues hombre, si tienes un barco yo prefiero seguir resolviéndolo con la Raspberry, usándola como el cerebro del barco y unificando todos los datos en ella, repartiéndolos por wifi a tablets, móviles, etc. O sea que para instalarlo en un barco me sigue pareciendo la mejor opción. Y todo lo que vamos a ver hoy también se puede seguir haciendo con la Raspberry Pi y con OpenPlotter. Y aunque ya empieza a bajar de precio, sigue estando en precios que a mi juicio desmesurados, salvo cuando las compras por los canales oficiales o a través de RPI Locator. Es que las unidades vuelan. Si las cosas no cambian, veremos pronto un episodio de alternativas equivalentes a la Raspberry Pi en las que poder usar el OpenPlotter directamente. Pero mientras, vamos a ver cómo podemos tener algunas funciones muy útiles simplemente con nuestro teléfono móvil y el sintonizador USB. Terriblemente útil para cuando vamos en un barco que no es nuestro o cuando queremos curiosear o experimentar por la costa o en casa o ya veréis. Esto es para jugar, entre otras cosas. La verdad es que este invento es tan sencillo, barato y tan versátil que no tenéis excusa para no intentarlo. Y ya puestos a intentarlo, recordad que en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com tenéis enlaces de compra a las cosas que vamos a utilizar y que si usáis nuestros enlaces estáis contribuyendo al sostenimiento del canal sin que a vosotros os cueste más. ¿Qué es lo que nos vamos a construir con nuestro teléfono móvil? Una radio definida por software, habitualmente conocida por sus siglas en inglés SDR.
¿Y qué es esto? Pues básicamente es un sistema de radiocomunicaciones donde varios de los componentes típicamente implementados en hardware, mezcladores, filtros, moduladores y demoduladores, detectores, etc., son implementados en software aprovechando la capacidad de procesamiento de un tablet, un ordenador o el teléfono móvil, como vamos a ver hoy. Esto hace que de todos los componentes que componen un sistema de radiocomunicaciones solo tengamos que comprar la parte de RF, de radiofrecuencia. El resto los podemos implementar por software mediante una aplicación. Y con esto abaratamos también las cosas un montón, pero sobre todo lo hace muy flexible, puesto que simplemente cambiando de aplicación podemos cambiar los protocolos de comunicaciones, las formas de onda, el procesamiento de señales, lo que nos permite con el mismo aparato tener muchos dispositivos diferentes según el software que usemos. Y la revolución de la radio definida por software para los aficionados como nosotros llegó con un señor llamado Eric Fry, que descubrió que se podía acceder a los datos de la señal en crudo en un popular sintonizador de televisión USB para ordenadores que llevaba concretamente un chip de Realtek denominado RTL2832U y que además permitía sintonizar frecuencias que van desde los 30 a los 1100, 1700 o incluso en algunos casos 2200 MHz, es decir, que cubría toda la banda del VHF e incluso parte de la del UHF. Ahí surgió lo que pasó a denominarse popularmente como RTL-SDR, un conjunto de drivers alternativos y aplicaciones que permiten exprimir al máximo estos sintonizadores de televisión tan baratos, para poder escuchar, procesar y acceder a datos de muy diversas fuentes de radios, que van desde la radio tradicional a las emisiones de satélite. Os animo a que echéis un vistazo a las páginas oficiales de RTL-SDR porque continuamente surgen nuevas utilidades para ellos. Hoy vamos a ver algunas de las utilidades más sencillas de usar y más útiles, tanto para los que tenemos barco como para los que no, ya que han sido portadas directamente como aplicaciones para móviles y dispositivos Android. ¿Y toda esta movida lo han hecho los frikis? Los frikis. O sea, todos los frikis. Todo esto lo hacen los frikis. Si yo fui un friki una vez y hacía estas cosas. Los frikis mueven el mundo. Lo que pasa es que los frikis no tienen tiempo para contarlas. Entonces hay toneladas de cosas que hacen los frikis así y que luego se quedan ahí porque nadie las cuenta. Entonces hemos venido nosotros a contarlas para que los frikis también tengan su sitio en la tele. Bueno, ya os he dicho que este episodio iba a ser muy sencillo y barato, por lo que vamos a necesitar muy pocas cosas. Lo primero, un móvil o un tablet con Android. No tiene que ser ni especialmente actual ni especialmente bueno, pero que sea con Android. Aquí yo espero que os gastéis 0 euros, porque ya tenéis todos uno, me imagino. Si no, pues ya sabéis lo que me gustan a mí los dispositivos rugerizados. Y yo tengo tanto mi móvil Blackview como el tablet, este, que le tengo por aquí, que vimos en nuestro episodio sobre tablets para el barco. Ambos resistentes a todo. Y más le vale porque yo tampoco es que los trate muy bien. Lo siguiente que necesitaremos es poder conectar algo USB estándar a nuestro móvil o tablet, por lo que vamos a necesitar un cable o adaptador OTG adecuado al conector de nuestro dispositivo, ya sea de este tipo, que es lo más normal, o unos súper chulos como uno que tengo por aquí. Mira, como este, yo tengo uno. Esto es un poco tocho, ¿eh? Como este, que es el que yo tengo por aquí, el tamaño importa. Pero que lo bueno de todo es que además este invento, un conector OTG de estos, vais a poder utilizarlo para miles de cosas, no sé, para conectar un teclado y un ratón a vuestro móvil si es que escribís muchos WhatsApp, o una memoria USB con fotos, o cargar otro teléfono, en plan de, dame un poco de energía que me estoy quedando sin batería, ponéis esto, enchufáis el cable de carga del otro y le estáis ahí pasando chicha. La parte más importante de todo esto, un sintonizador de televisión apto para RTL-SDR, que deberá llevar el chip RTL2832U. Eso es la garantía de que soportará SDR, aunque también hay algunos modelos más modernos que lo soportan aunque no tengan ese chip. Aquí hay varios tipos. Los kits como este azul que tengo yo, que siguen fabricándose para ver la tele, pero que son baratos y funcionan muy bien. Y ya los más específicos, como este otro, ¿vale? Que ya están diseñados específicamente para SDR, suelen venir con carcasa metálica que aísla del ruido electromagnético y que evidentemente funcionan mejor. Estos últimos son como el que yo tengo en la Raspberry, por aquí atrás, y que para una instalación fija sería más mi recomendación. Finalmente, si el que os compráis es de los buenos o es de los que tienen un conector de antena de televisión normal, podéis necesitar comprar una antena externa. Con señales fuertes, que son con las que vamos a experimentar, nos servirá con la antena que nos viene con el receptor, ¿vale? Con una antena de este tipo.
Pero si no viene una, mi recomendación es un dipolo de 2 antenas extensibles como esta, ¿vale? Esto, que os recordará un montón. Uy, esas son como las de... las que ponías en las teles antiguas, ¿no? No te digo. Para sintonizar la tele. Pues esto es lo mejor, porque al final dices 400 MHz, pues igual la antena adecuada es de 1 metro, pues la ponen de 1 metro. Pero ya os digo, para nuestros experimentos vamos a ver que con una antena sencilla vamos a recibir un montón de cosas sorprendentes. Bueno, Carlos me ha insistido en que tengo que contar el montaje en la mesa, aunque me parece de lo más sencillo del mundo. Lo primero es escoger y conectar el cable o conector OTG adecuado a nuestro dispositivo. Y eso puede ser un conector USB-C, como este, ¿vale? Que en nuestro caso es el que tiene mi teléfono móvil, y que se distingue porque los USB-C se conectan igual en un sentido que en el otro. Son ambidiestros. O puede ser un micro USB, que si os fijáis no es redondito como el otro, y estos, que sería el de este tablet, en una posición no entran y en la otra sí. Una vez que tenemos el conector OTG apropiado, vamos a enchufar uno a cada uno de los dispositivos. Lo que tenemos que hacer es comprobar que funciona correctamente. Yo para eso, por ejemplo, me he traído un ratón. Lo primero, por ejemplo, en versiones más antiguas, como el tablet este de Samsung, pues normalmente el OTG funciona sin hacer básicamente nada. Lo enchufas y veis que ya está funcionando el ratón. En el Blackview, si enchufamos el cable, pues también. Y en mi móvil, si pinchamos el ratón, pues no funciona. Porque hay que ir a una opción aquí, en configuración sistema, que activa el OTG durante 15 minutos, aunque no haya nada enchufado. Ya tenemos el ratón funcionando. Con esto, entonces podemos empezar ya a hacer nuestros juguetes. Vamos a empezar instalando un par de drivers que van a ser muy importantes para el funcionamiento de esto. Nos vamos al Play Store, vamos a buscar lo primero el SDR Driver. ¿Vale? SDR Driver, Signalware, herramientas, pin, instalar. Vamos a aprovechar el viaje para instalar otro driver que es DVB-T Driver. DVB-T Driver, le damos a instalar. Ya os recuerdo que para que no metáis la pata, todos los enlaces van a estar en la descripción del vídeo, así que no vais a tener ningún problema. Con esto ya está todo preparado, así que vamos a ver cómo ir añadiéndole algunas funciones a nuestros dispositivos. Lo primero, vamos a empezar utilizando nuestro teléfono móvil como radio universal o un escáner multibanda. Y para eso vamos a instalar una aplicación que se llama SDR. Si buscáis simplemente SDR os van a salir un montón de aplicaciones además, ¿vale? Y vamos a usar SDR Touch, que es la mejor, aunque tiene también una versión de pago, esta misma, ¿eh? Le vamos a instalar mientras vamos cogiendo nuestra antena. Vale, a ver si suelta y se queda pina. ¿El plomo está por ahí? Vamos a asegurarnos de que se queda pina, porque estas suelen ser magnéticas, pero la mesa no es magnética. Entonces tenemos nuestra antena ya terminado de instalar y aquí tenemos nuestro receptor, ¿vale? Le enchufamos la antena, esto ya lo tenemos instalada y ahora simplemente enchufamos este aquí. Nos pregunta con qué driver queremos abrirle, le decimos que con el RTL driver, ya está, hay que aceptar aquí los términos y él nos va a abrir directamente la aplicación. Entonces esta aplicación es un sintonizador, una radio universal. Podemos irnos por aquí y decir, quiero una frecuencia concreta, que es 90.9. Pues ya tenemos los 40 principales. Incluso tiene una opción de RDS en el que nos está diciendo que tenemos la señal al 80% y nos dice información como cómo se llama la radio, textos que puede mandar, el país y cosas así que pueden mandar los diferentes canales de radio. Si queremos encontrar dónde están los canales de radio, esto tiene la posibilidad de poner el espectro y sabemos que en cada punto de estos hay una emisora. Si nos vamos aquí, por ejemplo, pues aquí habrá una emisora. Eso desde el punto de vista de la radio FM normal. Pero claro, nosotros lo que tenemos es un barco. Y entonces lo que nos puede interesar pues son otras frecuencias, como por ejemplo las frecuencias náuticas. El canal 6 de la frecuencia náutica, que es 156 MHz punto 300. ¡Pum! Y lo que tenemos es un montón de ruido. Pero si yo cojo mi emisora china, por ejemplo, le pongo en el canal 6, pues recibe el canal 6 de las emisoras exactamente igual que hay el SDR Touch, el Magic SDR. Si
Si lo instalamos, vais a ver que son de la misma quinta. Pues aquí tenemos lo mismo. Si por ejemplo volvemos a poner el 156.300, pues estaría escuchando el canal 6. ¿Veis como cuando aprieto el de emitir cambia la escala y sale el pico en el canal 6 exactamente? Pues esto que acabamos de ver es lo que llamaríamos un analizador de espectro. Incluso una cosa que podríamos llegar a hacer, comprobar, nuestro mando del molinete está en la banda del 433 MHz. Y cogemos uno de nuestros mandos del molinete, ¿vale? Si le damos, veis cómo aparecen unos picos justo en esta banda, que es donde está transmitiendo. ¿Vale? Estos son los picos del que transmite. Así que este mando funciona. Pues hasta ahí la parte de analizador de espectro. Pero si nos vamos a las cosas interesantes de verdad, estaría la posibilidad de utilizar con solo nuestro teléfono esto como un receptor ICE. Nos bajamos RTL ICE Driver, instalar. Esta aplicación en realidad es un driver, hay que darle que permita y ya está el driver funcionando. En este caso la antena va a ser importantísima. Esta es una mierda, pero una antena mejor os va a permitir llegar a más blancos eyes a más distancia. Y vamos a poner una antena más tocha, para recibir nuestros blancos eyes. Entonces aquí ya estamos empezando a recibir mensajes ICE de los barcos de alrededor. Esto, que lo podemos ver aquí en configuración, está emitiendo los datos de ICE en el puerto UDP 10190. ¿Eso qué significa? Eso significa que si yo ahora con la aplicación corriendo abro por ejemplo el Navionics, por lo pronto si nos vamos aquí a menú dispositivos vinculados, aquí tenemos este ICE. Vemos que aquí marca conectado porque ya está recibiendo mensajes. Ya empezamos a ver por aquí porrón de barcos moviéndose y circulando con sus datos. ¿Vale? Alguno hasta aquí en el vecindario bien cerquita. Y una vez visto esto, nos vamos a la siguiente utilidad, que sería la torre de control. Para eso nos vamos a Play Store y la aplicación que vamos a utilizar es Dump 1090. ¿Vale? Damos aquí, damos a instalar, cogemos nuestra aplicación, la abrimos, le damos Play y ahora estará empezando a recibir las señales de los aviones. ¿Veis? Aquí acabamos de recibir la señal de un avión. Y aquí empiezan a entrar aviones por doquier. También estamos al lado de un aeropuerto, pero ahora veremos dónde están estos aviones que estamos recibiendo. Básicamente lo que hace es que sintoniza en la frecuencia 1090 MHz y decodifica los mensajes que mandan los transpondedores de los aviones con su posición y altitud, mediante un sistema que se llama ADSB, que son las siglas de Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Fijaros todos los que estamos viendo, vamos a ver dónde están estos aviones que estamos recibiendo, ¿eh? Si nos vamos al mapa, pues aquí estamos recibiendo, nosotros estamos en este punto y estamos recibiendo por ejemplo este vuelo, que es el A88DE1, que está a 45.000 pies, que está a 40 millas náuticas de distancia de aquí, unos 100 y pico kilómetros. Estamos recibiendo datos, que es un Gulfstream. Eso es un avión privado de esos. Sí, ese es un jet privado, sí. Ahí va un millonario. En este otro, por ejemplo, este es de Vueling, BLG9, mira, aquí tienes la foto del avión y todo. Pero ese avión ahora mismo está a 34.000 pies, volando a 398 nudos de velocidad, ¿vale? Todos los aviones que van estando alrededor van transmitiendo con este sistema, ¿ves? Estamos recibiendo aviones que están sobrevolando Bilbao. Uy, esto parece uno de carga, ¿será esto? Ah, no, este es de la Fuerza Aérea Española, mira, un avión militar, lo estamos recibiendo también. Pero ya veis, esto, 3 millones de euros, ¿me dijiste? Sí, por ahí. Por ahí. Una torre de control. De euros, una torre de control, ¿eh? ¿Qué os parece? Y ya está. Y ya está, pero bueno, pero no me decías que se iba a poder ver la tele. Ah, bueno, claro, es que esto vale para ver la tele. Y nos hemos instalado, si os fijasteis antes, nos instalamos un driver que se llamaba DVT. Buscamos una aplicación que se llama Aerial TV, instalamos esta aplicación, los enlaces estarán en la descripción y ahora abrimos la aplicación. Esta va a querer utilizar el driver DVT, le decimos que sí, que nos busque canales, a ver qué encuentra. ¿No habrás colgado a tu mujer? Creo que sí.
Shh. No digáis nada. Es que en mitad de una grabación, cariño, en mitad de una grabación no se puede. Y ya está. Y aquí ya estamos viendo la televisión. Carlos me va a hacer cambiar muy rápido entre canales para que no nos... El copirri ahí. Es un sintonizador de televisión y vale para ver la televisión también. Puedes verla. Entonces tú te puedes llevar esto. Aquí estamos recibiendo la televisión. Y sin datos ni nada, ni internet. Bueno, y hay radio también, ¿eh? Oh, clan para mis hijos. Para tener entretenidos a los niños. Pues puedes coger y poner clan. Les pones los dibujos y ¡ale! A vivir. ¡A vivir! Que son 2 días. Y encima sin gastar datos. Bueno... Poner esto a funcionar en cualquier móvil con Android es realmente sencillo. Hay muchas aplicaciones y son muy fáciles de instalar. Hacerlo funcionar bien es un poco más complicado. Lo primero porque para muchas utilidades lo ideal es tener una antena adecuada a la frecuencia que queremos muestrear. Esto donde más se nota es, por ejemplo, para usarlo como ICE, puesto que las señales son más débiles y cuesta bastante que con una antena muy poco adecuada lleguen las señales de barcos lejanos. Ahí con la Raspberry los resultados son algo mejores, tal vez porque el driver de ICE es mejor y se producen menos errores de CRC, pero también porque uno de los primeros procesos que hicimos en la Raspberry Pi fue ajustar los ppm al valor adecuado. En todas las aplicaciones y drivers SR que hemos visto hay un apartado donde podremos poner el ajuste ppm. Este ajuste, que es la desviación de frecuencia sintonizada respecto a la real, depende bastante del equipo. En los específicos para SDR suele venir escrita en el propio dispositivo y suele ser muy cercana a 0. En otras hay que medirlo con el procedimiento de la Raspberry, por ejemplo en el azul, aunque el valor normal en ese caso, por ejemplo, para esa concretamente es menos 47 ppm. Aunque dejándolo a 0 veremos que todo funciona, pero un poco peor. Casi todas las aplicaciones y drivers que vamos a ver tienen una limitación en tiempo de uso o número de mensajes o funcionalidades, puesto que hay una versión de pago de las mismas. Si es solo para jugar, se pueden usar tal cual, pero si lo usáis habitualmente tendréis que pagar, por ejemplo con el driver de ICE, aunque los precios son realmente baratos. Mi recomendación es que compréis y juguéis con el kit azul y si la cosa os gusta podéis probar a usarlo y conectarlo al ordenador con aplicaciones ya bastante más potentes como pueden ser por ejemplo el SDR Sharp. Si os adentráis en este mundo, ya será cuestión de pasarse a alguno de los equipos metálicos de mejor calidad y que ya llevan 0 ppm de desviación, o empezar a adentrarnos en construir algunas antenas y con ello usar nuevas aplicaciones para hacer cosas muchísimo más sorprendentes, como por ejemplo recibir imágenes de satélite meteorológicas, o escuchar señales ya de onda corta, o el SSTV, que son como fotos que mandan los radioaficionados, pero sin duda eso ya será carne de otros episodios. Lo que tenéis que pensar es que si os ha gustado este episodio, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis enlaces a todo lo necesario como siempre en nuestra web www.thelowcostsailor.com, también en la descripción del vídeo y luego por supuesto podéis visitarnos en nuestras redes sociales o volver por aquí en un par de semanas para ver un nuevo episodio de The Low Cost Sailor, que probablemente ya sea con voz mía, no todos tienen voz, ¿ya? Eso que has dicho de SSTV, eso es Super Santander de toda la vida, ¿no? Super Santander de toda la vida, sí, SSTV.